Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. El tema que vamos a plantear esta semana es realmente preocupante. Esta misma semana se alcanzó la cifra de 500 homicidios dolosos en nuestro país en los primeros 7 meses del año. Esto representa pues casi un 80% de los homicidios dolosos que se registraron el año anterior completo. Quiere decir que a como van las cosas es posible, como se teme por parte de algunos desde finales del año pasado, que en este 2023 se supere, ojalá no, la cifra de 1000 homicidios dolosos en nuestro país. Eso si lo vemos en números absolutos, si lo vemos en tasas, que es el indicador más apropiado para estudiar este tipo de fenómeno, la tasa también alcanzará una cifra histórica. Es un hecho que estamos ante un reto muy importante. Ya en otros espacios hemos analizado el contexto, en otros espacios también en profundidad hemos hablado de las causas y de las consecuencias. Hoy queremos aprovechar esta oportunidad con nuestros dos invitados para hablar de posibles soluciones, o por lo menos las soluciones que se han planteado en algunos espacios y creo que es importante tomar en cuenta. Le doy a dar la bienvenida a mis dos invitados de este día, doña Marcela Ortiz, que está con nosotros acá, y don Rafael Ángel Guillén. Doña Marcela es actualmente la encargada de la Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. También tiene mucha experiencia, estuvo muchos años ligada al Instituto Costarricense sobre Drogas. Don Rafael Ángel Guillén, tal vez las generaciones mayorcitas, así como yo, nos acordemos de él. Don Rafael Ángel Guillén estuvo a cargo del organismo de investigación judicial aquí en nuestro país y también es parte de esta comisión, y lo que queremos hablar precisamente hoy es lo que se ha planteado desde esta comisión, desde el seno de esta comisión del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, como ideas para enfrentar este reto. A ambos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Con mucho gusto y siempre a la orden. Bien, bueno, vamos de una vez al grano. ¿Qué han analizado ustedes como posible solución a este problema? Vamos a ver rápidamente unas cifras. Las cifras hasta esta tarde proporcionadas por el organismo de investigación judicial, donde hace un comparativo de lo que llevamos del 2023 con respecto al 2022. Ese dato del 2022 es, por supuesto, hasta es un dato parcial, porque está tomando los primeros 7 meses del 2022. Como ustedes ven, tenemos ya una mayor cantidad de homicidios dolosos, lo cual ha encendido las alertas. Esto en términos nacionales, hasta el día de hoy, hasta este jueves por la tarde, 502 homicidios dolosos, versus 355 registrados desde el 1 de enero al 27 de julio del año pasado. Como les digo, esto es en datos a nivel país, pero tenemos un desagregado que es por provincia. Aquí tenemos en la primera columna el nombre de la provincia, en la segunda los datos de homicidios en el año anterior para ese periodo que señalaba hace unos segundos, y la tercera columna es lo que corresponde al 2023. Claramente vemos que solo la provincia de Alajuela, me parece, así rápidamente vemos solo la provincia de Alajuela, es la única provincia que tuvo más homicidios el año pasado que este. Sin embargo, la diferencia es poca. Si tomamos en cuenta, son apenas 9 homicidios de diferencia versus el caso de San José, que es el doble, ¿verdad? Y ahí seguimos viendo Cartago. El caso de Cartago es dramático porque el aumento es impresionante en términos porcentuales, no tanto en términos absolutos, pero si usted ve, la diferencia es muchísima en el caso de Cartago. Doña Marcela, don Rafael, ¿qué proponen ustedes desde el seno de la comisión?
Empiezo. ¿Cómo no? Las damas primero, don Rafa. Muchas gracias, muchas gracias. En eso no hay discusión. Bueno, primero agradecer a Rodolfo por la invitación, porque eso es una temática que nosotros desde la Comisión del Colegio de Abogados sobre Crimen Organizado y Seguridad venimos analizando desde hace un año, hace exactamente un año. Ahora en agosto vamos a estar en nuestro primer aniversario, porque ya hace un año veíamos cómo los homicidios iban a la alza y nos preocupó mucho ese tema. Entonces decidimos unirnos una serie de abogados con muchísima experiencia, como don Rafa, que nos honra con su presencia, y otros abogados que igual han sido gestores en las políticas públicas sobre seguridad en Costa Rica, y también como don Rafa y don Gustavo Mata, que han sido directores del organismo de investigación judicial, y también en el caso de don Gustavo, exministros de seguridad. Entonces por ahí nos reunimos varios abogados muy preocupados por la temática y empezamos a analizar el fenómeno. Recordemos que esto de los homicidios no lo podemos ver solo como el delito aislado del homicidio. Esto encubre, es todo un fenómeno que es un fenómeno criminal que además no es propio de Costa Rica, sino que es un fenómeno transnacional. Aquí estamos hablando de crimen organizado transnacional, no es crimen común, no es crimen local, es un fenómeno criminal. Por lo tanto, debe tratarse de forma distinta al delito común. Ahí es cuando nosotros hacemos la propuesta desde la Comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica de empezar a trabajar en dos líneas. Una que es precisamente el análisis del fenómeno y otra es la propuesta de reformas legales, y también por ahí cuando analizamos el fenómeno pues nos insertamos un poco en el tema de las políticas públicas, la necesidad de contar con una política pública sobre seguridad ciudadana. Y entonces, a la par de esa política, deberían de irse desarrollando las propuestas de proyectos de ley que vayan a darle tantos recursos a las policías, en este momento no los tienen, a pesar de que hay muchas leyes que los obligan a los costarricenses a través de impuestos a darle recursos a las policías, pero no le llegan, y otra serie de propuestas de ley o de reformas de ley que vengan a apoyar la labor de las policías en Costa Rica. Don Rafa. Nosotros, una vez, en mi caso, retirado de la actividad de la función pública, no me he podido retirar en absoluto, porque resulta que me preocupa mucho la situación que el país está viviendo. Pudiera ser que el grueso de la gente cree que esto es un problema que tiene que resolver la policía con capturas, acusaciones, condenas y punto. Este es un problema de mayor envergadura. Esto es un problema que nace en la sociedad, es una enfermedad social. Comienza desde la desintegración de la familia en adelante. Falta de posibilidad de estudio, de preparación de los jóvenes, y la deserción escolar, desde luego, no puede quedar por fuera. De manera entonces que estamos viendo países vecinos que tienen problemas similares, pero eso no nos puede arribar a estar tranquilos. El costarricense está viendo un problema tan marcado en todo el país, porque se hacen operativos en el Atlántico y aparecen los crímenes en el Pacífico. Y así vamos observando toda esta ola de criminalidad. ¿Qué hemos aportado o qué hemos sugerido? La comisión hizo una primera sugerencia de repeler la acción delictiva en lo máximo posible. Para eso hubo encuentros, reuniones entre funcionarios
de alta jerarquía, diputados y población civil, especialmente personas con gran conocimiento del tema. No se hizo lo que sugerimos, es decir, la contención del delito. Eso Y es lo que ahora- planteaban ustedes desde la comisión. Claro, Contención. ¿Me lo Contención. puede explicar con ejemplos, don Rafa, exactamente Muy bien. qué implicaba esa contención? recordemos que la materia criminal tiene facetas. Primero, la preventiva. Y esto no es de hoy, se habla incluso ya en el Código de 1910, incluso donde se habla en el artículo 174 hasta de la policía judicial versus policía de villas y pueblos. Decía esa norma 174 que en el tanto la policía de villas y pueblos no pudiera contener el crimen, le correspondería a la policía represiva, a la policía judicial y a la autoridad represiva en general. El primer intento que hicimos fue sugerir que la policía preventiva tratara al máximo posible de prevenir el delito. Con presencia en las calles. Con presencia, de todas maneras, no podemos decirle, por ejemplo, a un ministro cómo haga esa prevención, pero en la manera que ellos pudieran. Si esa contención falló, hoy tenemos lo que decía el artículo 174 del Código de 1910. Ya la policía de villas y pueblos falló. Ahora le corresponde a la autoridad represiva. ¿Qué pasó? Como no se pudo repeler el delito, entonces ahora le corresponde a la policía represiva, OIJ, Fiscalía, jueces, castigar el delito, investigar, acusar, condenar y encarcelar. Entonces ahora el grueso del problema lo tiene la autoridad represiva, que tiene que buscar la prueba para condenar o absolver, en el caso específico, a los sospechosos. Ese es el panorama de una policía preventiva que previene, que contiene el delito, que evita que el delito se produzca, y cuando ya no es posible, el trabajo es de la represión. Y ahí es donde está el problema gravísimo actualmente, donde la autoridad represiva está colapsándose, porque ya la cantidad de homicidios, aparte de los demás delitos, no la dejan trabajar con holgura. Y eso es lo que más adelante le puedo indicar. Ahora bien, doña Marcela, ese tema de la prevención, también yo creo que no hay que ser experto para saber que de la cantidad de policías es realmente muy limitada. Y eso implica que no podemos tener policías en todas las calles de nuestro país. Entonces, tomando en cuenta esa escasez de recursos y esa cantidad infinita de necesidades, a cortísimo o a mediano plazo, digamos, pareciera que esa no es una medida ya a esas alturas que se puede implementar. ¿Qué otra medida del seno de la comisión han planteado ustedes? Sí, bueno,
Esto que acaba de describir don Rafa es la medida por excelencia, porque eso es precisamente lo que les comentaba al principio, que es una política criminal, que es una política que no es de gobierno, sino es una política Estado. ¿Qué quiere decir? Que trasciende los gobiernos. No es una política de 4 años, sino es una política de 6 años, por ejemplo. Entonces, ese es el ideal, eso es lo que plantean los países desarrollados. Eso se llama inversión en prevención, para que no tengamos que luego venir a invertir en represión. Eso es el ideal, ese es el ideal de cualquier país desarrollado. Entonces, por ahí, como ya nosotros no logramos, ¿verdad? Como bien usted lo dice, pero que no lo hagamos hecho en este momento no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Por supuesto que se deberá de hacer, pero digamos, Correcto. eso implicará que dará resultados a largo plazo. Por eso es que son productos que no son vendibles políticamente. ¿Por qué? Porque tienen resultados a largo plazo, a larguísimo plazo. Ahora, sobre su pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para repeler el problema que tenemos de seguridad ciudadana a corto plazo? Bueno, nosotros lo que hicimos desde el colegio fue plantear 4 grandes mesas de trabajo, en las cuales todavía en este momento estamos trabajando, que es la mesa del Poder Ejecutivo, la mesa del Poder Judicial, la mesa del Poder Legislativo y la mesa de la sociedad civil. En eso estamos trabajando aún. Las primeras 3 mesas están abocadas a trabajar el tema legislativo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Pues hemos tomado los proyectos de ley que planteó el Poder Judicial, los proyectos de ley que plantearon todos en conjunto. Ustedes recordarán que hace unos meses se habían reunido todos los poderes en la Asamblea Legislativa para saber cuáles son los proyectos de ley que deben de ir desarrollándose y que tengan productos a corto plazo, y también los proyectos de ley del Poder Judicial. Entonces, por ahí lo que hicimos fue sentarlos a todos en diferentes mesas y también en forma conjunta, y analizar proyecto por proyecto. Entonces, hemos venido trabajando tanto con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, como también con algunas fracciones legislativas, y por supuesto también con algunos asesores de diputados que en muchas ocasiones pues nos llaman a nosotros a que vayamos a acompañarlos a la Asamblea Legislativa para que les podamos indicar cuál proyecto, cuál no, ¿verdad? Porque la pregunta del millón es siempre, ¿cuál es el proyecto que va a rendir producto? La misma pregunta que usted hizo, ¿verdad? A corto plazo. Entonces, por ahí tenemos una serie de proyectos, como por ejemplo el 21.551, que lo que hace es traer los recursos que no le están llegando a los policías, que era lo que les comentaba al principio, que hay una serie de recursos que están dados por ley, como el impuesto a los casinos, el impuesto a las cajas de banano, el impuesto a las sociedades mercantiles, los recursos específicos del Instituto Costarricense sobre Drogas. Entonces, son una serie de recursos que ya están dados por ley y que la ley dice que deben de llegar a las policías, desde el organismo de investigación judicial, al mismo Ministerio Público y por supuesto al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Justicia, y no están llegando. Entonces, eso es un proyecto de ley que ya venía, que es viejo. Nosotros lo hemos recogido y lo hemos puesto en el planteamiento que tenemos desde las mesas de trabajo. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos también el 22.834, que es la recuperación también de los famosos capitales emergentes, que recordemos que es un artículo que está dentro de la ley sobre delincuencia organizada, el 8754, y que no se estaba utilizando durante muchos años, pero que ahora sí se está utilizando. Entonces, por ahí necesita ese articulito, son 3 articulitos que necesitan una serie de pocas reformas para que pueda ese dinero de los capitales emergentes, que es un sinónimo de extinción de dominio, que pueda llegar también a donde tenga que llegar. O sea, proyectos que le darían más plata a la policía. Que le darían la plata, porque ya no es que les dé más, es que esa plata les debería estar llegando a ellos y no les está llegando. Don Rafa, hay un proyecto que se planteó por parte del Ejecutivo, me gustaría saber qué piensan ustedes. El que plantea, palabras más, palabras menos, que se le ponga una placa, un número correspondiente a la placa en el chaleco y en el casco a los motociclistas. ¿Qué piensa usted? ¿Serviría para algo ese proyecto, me refiero? Para efectos publicitarios podría servir,
publicitarios. Sí, para decir que ya todos los motociclistas se les puede ver la placa en la cabeza. Ajá. Eso es lo único que podría servir. O sea, para combatir el crimen no. Para combatir el crimen no. Puede ¿Por qué ser no? como un lujo que le podamos un símbolo a cada casco y ya tenemos identificado a todos los que usan el casco. ¿Por qué de no? ¿Por qué no motocicleta. serviría? ¿Por qué no serviría? Porque el delincuente no le interesan las reglas, por eso es delincuente. Delincuente para cometer un asalto o falsifica el número en el casco y en el chaleco y lo pone igual a otro o se roba todo el instrumental para cometer un delito. De manera que eso, incluso en otros países, no ha funcionado. Esto es folclórico, más que todo, porque en la práctica, incluso tengo entendido que en Colombia se estableció y recientemente se derogó la normativa porque no trajo ningún resultado positivo. Al delincuente no le interesa la regla y por eso incluso hasta imponiendo penas altísimas para la aportación ilegal de armas no ha resultado en absoluto para bajar el índice de la criminalidad, porque el delincuente se roba el arma o la adquiere por cualquier medio y anda hasta armas de guerra que ni siquiera están permitidas y la policía ni siquiera los encuentra. De manera entonces que esto es un folclore que para publicidad pues podría servir y decir, ya tenemos identificado a todos los buenos, nos falta identificar a los malos. Doña Marcela, ¿qué piensa usted de ese proyecto? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que también estudiar un poquitito lo que es derecho comparado. Recordemos, como bien lo estaba diciendo don Rafa, que en Colombia pues no surtió los resultados que esperaban las autoridades y precisamente porque son proyectos que no son proyectos país, son proyectos, en el caso de Colombia los acogían las municipalidades. Entonces, por ejemplo, que nosotros lo pongamos en la municipalidad de Montes de Oca, pero resulta que en la municipalidad de San José no, ¿verdad? Entonces, aquí sucede lo que también llamamos el efecto globo, ¿verdad? Apretamos el globo acá, pero el globo entonces se llena, el aire se va para otro lado. Exactamente sucede eso. Y precisamente es falta de políticas públicas nacionales, porque si esto lo tratáramos dentro de esa política de seguridad ciudadana que debe ser nacional y no solamente municipal, pues entonces tendríamos mejores resultados. Pero sí, tal vez en el caso de Colombia, pues rindió otros resultados que no eran precisamente para el tema de los homicidios, fue más o menos el producto que ellos pudieron captar de ahí fue que bajó un poquitito la incidencia de los robos de motocicletas, pero no en sí los homicidios. Bien, vea, voy a leer algunos mensajes que están llegando por acá. Alguien plantea en nuestra transmisión de Facebook que por qué nos preocupamos. Dice don Francisco Álvarez, veo que le da mucha pelota a los homicidios, déjenlos que se maten entre ellos. Es que no es tan sencillo. Porque, víctimas colaterales. Empezando por las víctimas por supuesto, así como hemos visto, en ocasiones sí, se disparan entre bandas rivales, pero hay muchos casos en donde terminan matando a alguien que iba caminando por ahí, los ¿verdad? niños, el niño por supuesto, no, y tenemos un montón de ejemplos. Entonces quiere decir, el argumento de que se matan entre ellos no es, vamos a ver, o les pregunto, ¿es válido para ustedes? No, por lo menos para mí no, hablo desde mi persona, desde Marcela, definitivamente no. ¿Por qué? Primero porque estamos incrementando la violencia. Recordemos que el homicidio es el delito a través del cual se puede medir la violencia en un país. Entonces por ahí ya salimos perdiendo, porque igual si se matan entre ellos, los homicidios van a crecer. Esto se ve a nivel internacional, no hay atracción turística, no hay inversión empresaria en el país y además se nos está muriendo
muriendo nuestra mano de obra futura, porque si recordamos, estos muchachos son jóvenes entre 18 y 35 años, la mayoría de los que están siendo víctimas o victimarios, entonces o unos están en la cárcel y otros están muertos. Entonces por ahí creo que no es el pensamiento correcto que deberíamos de tener. Esto además, por supuesto, de las víctimas colaterales, recordemos que, ok, los dejamos que se maten entre ellos, pero existen las balas perdidas, existe el niño que venía con el papá y al papá lo mataron, y también el niño, aquí no solamente víctima colateral, la persona que fallece, sino la persona que vio el homicidio. Yo me preguntaba el otro día, la señora que mataron en el colegio en Limón, todos los compañeros que estaban con ella ese día quedaron traumados, ya esos son víctimas. Entonces por ahí también debemos de tomar en cuenta que de eso, ¿verdad? Que víctimas, no solamente la persona, víctima colateral, no solo la persona que está falleciendo en el lugar, sino también cualquier otra persona que estuvo en el sitio del suceso. Dice don Pablo Alpizar, yo opino que esto no se va a parar o no lo va a parar nadie mientras no se apruebe la pena de muerte para los que matan a otra persona, sicarios. Entiendo, don Rafa, que ya hay estudios que determinan que sanciones como pena de muerte o cadena perpetua en el fondo no solucionan problemas de este tipo. Absolutamente no. Ni siquiera la cárcel está resolviendo el problema. En los países donde existe la pena de muerte, la criminalidad también es alcista. De manera que esa es una torpeza pensar de esa naturaleza. ¿Para qué penas drásticas si ni siquiera tenemos la capacidad de recolectar la prueba evidente, convincente, para condenar a un delincuente? De manera tal que la muerte no es la solución. Eso es absolutamente claro, y a través de la historia de la criminalidad hay ejemplos muy copiosos sobre esa equivocación. Eso es igual como estar pensando que se maten entre ellos. Eso es un absurdo, y estas son soluciones que la gente informa, y eso se lo dicen a uno en el correr de los días en las calles de este país, pero esa es la solución más absurda. Vean, nos quedan unos 10 minutos, menos de 10 minutos de programa, y quería tocar el tema de la inteligencia policial o de inteligencia a la hora de enfrentar ese tipo de delincuencia. Pero antes, déjenme mencionar un par de datos, y voy a citar medios de comunicación. La Vanguardia señala que en Guatemala hay un descenso del 8.8% de los homicidios dolosos. Está señalando los primeros 3 meses del 2023, comparado con el mismo periodo del año anterior. Un 8% menos. En Honduras, los medios de ese país, como Canal 8, están señalando que Honduras redujo un 21%, un montón, Demasiado. 21% menos en la tasa de homicidios entre enero y junio del 2023. El Salvador ya ha sido noticia que se ha dado una disminución, no sabemos si es sostenible o no, pero se ha dado una disminución importantísima en el número de homicidios dolosos. O sea que si estamos viendo Centroamérica, es Costa Rica la que está presentando, en este caso particular, un incremento realmente significativo, que se traduce en publicaciones en otros medios, efectivamente a nivel internacional, que destacan que Costa Rica ya dejó de ser el sitio que tenía fama de tranquilo y de seguro a nivel nacional. Vean, nada más, me quedan unos minutitos. La inteligencia policial o la inteligencia en labor de investigación, ¿se está aplicando inteligencia para enfrentar estos hechos?
Bueno, según el conocimiento que nosotros tenemos, definitivamente sí. Sin embargo, pues hace falta todavía desarrollar no solamente el tema de la tecnología, y para eso necesitamos otra vez, nos devolvemos al principio, necesitamos inversión, necesitamos financiamiento, porque estos elementos tecnológicos son sumamente costosos. Entonces, por ahí necesitamos inversión, no solamente en la fuerza pública y el organismo de investigación judicial, sino también a nivel municipal, que las policías municipales son el brazo auxiliar de la policía represiva también y de la policía administrativa, y también necesitamos capacitación de los agentes, necesitamos tener cultura de inteligencia, así es como se llama, y nosotros tenemos que tener, a nivel policial debemos de tener esa cultura de inteligencia, es decir, los directores de las policías, los tomadores de decisiones, los ministros de seguridad deben de entender que si ellos invierten en este tipo de tecnologías y en capacitaciones para las personas que van a ser los usuarios de esa tecnología, a largo plazo esto va a tener resultados muy positivos y ya no vamos a necesitar los 2.000 o 3.000 policías que estábamos pidiendo, sino vamos a necesitar solamente 100 policías, pero muy bien capacitados y con mucho recurso tecnológico. Don Rafa. La solución, o una de las soluciones, es la inteligencia policial. Póngame un ejemplo de labor de inteligencia para que entendamos a qué se refiere con inteligencia en este caso concreto. Anticiparse al crimen, es decir, conocer de previo qué hacen las bandas, cómo se movilizan, con quién se relacionan, dónde están y cuál es su movimiento. Es decir, la inteligencia policial es una rama de la represión y de la prevención. Para contener el crimen necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué hacen. ¿Cómo sabemos todo eso? Con el instrumento tecnológico y con la capacidad de los agentes que recogen toda esta información, pero información previa para conocer los delitos antes de que se cometan. O la lectura del fenómeno en el momento en que está ocurriendo. Les pregunto, por ejemplo, si esto es parte de la inteligencia. Ha habido, entiendo, una disminución en algunos lugares de Limón de la criminalidad, pero ha habido un aumento en algunos lugares de Guanacaste. Entonces, usted mencionaba, Marcela, el fenómeno del globo. Uno aprieta el globo en algún lugar, ¿verdad?, y aumenta el globo en otro punto. Correcto. Y como ustedes han dicho en otras oportunidades, la criminalidad es un fenómeno que está en movimiento, que es dinámico, ¿verdad? Entonces, que podría ser como una explicación, motivo para estudio de inteligencia policial, que cuando se actúa mucho policialmente en una zona, como por decir algo, Limón, la criminalidad podría moverse a Guanacaste. Entonces podría seguirse mandando gente a Limón, que lo que está pasando es que habría que mandar gente a Guanacaste. Estoy diciendo esto para ver si este es un ejemplo de inteligencia policial. Sí, Marcela. eso se llama análisis estratégico o inteligencia estratégica, que no necesariamente estamos acá hablando de inteligencia policial de un delito, por eso la importancia de ver esto como un fenómeno y no como delitos aislados. Entonces, estamos viendo la inteligencia, estamos haciendo un análisis estratégico del fenómeno criminal. Cuando tengamos el producto que es la evidencia científica, ahí vamos a tomar decisiones en dos vías. Una, a nivel estratégico, es decir, vamos a contener el fenómeno en todo el país, ¿verdad? Y para eso precisamente necesitamos las políticas públicas. Y otra, le vamos a dar elementos a los policías preventivos y represivos para que sepan a dónde tienen que dirigirse a la hora de hacer el trabajo que los manda la ley, ¿verdad? Que es ir a buscar al delincuente, a la banda criminal, a la organización criminal. Entonces, por eso la importancia del análisis, por eso la importancia de tener esa visión global, esa visión estratégica para poder contener y para poder prevenir y para poder reprimir el fenómeno en la vía de la estrategia y en la vía operativa. Les pongo otro ejemplo, don Rafa, a ver si esto cabe dentro de lo que es la inteligencia policial. Es, por ejemplo, estudiar la hora en que ocurre la mayoría de estos hechos.
y se determina, estoy poniendo un ejemplo hipotético, no conozco el dato puntual, pero digamos que el 99.9% de los hechos ocurren en la tarde, entonces habría que, estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿verdad? Habría que analizar y plantear la estrategia a partir de un hecho como ese y decir, bueno, vamos a concentrar la mayor fuerza policial en tales lugares a partir de tales horas porque el análisis nos está diciendo que es con esto, que es a esta hora. O por ejemplo, cuando se dice que son muchos los motociclistas que andan cometiendo delitos de este tipo, entiendo que más bien la estadística está demostrando que más bien ocurren más con carro que con moto. Entonces, habría que trabajar más el tema de la moto. Estoy preguntando, don Rafa y Marcela, si estos ejemplos es, digamos, lo que ustedes se refieren con inteligencia y estrategia y análisis criminal. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. A ver. Supongamos que queremos abrir un restaurante con una línea de producto específico. Vamos a hacer de previo un estudio de mercado. Ajá. Para ver cuál es la necesidad o cuál es la ocurrencia incluso de la gente de adquirir el artículo. Eso es más o menos lo que la inteligencia policial va a referir, es decir, cuáles son las circunstancias que rodean un hecho criminoso. Y de ahí comenzamos a analizar hacia atrás para ir viendo toda la gama de información, porque no es solo una, no es solo la hora. Claro, no, por supuesto. Es uno de los tantos elementos que se suman. Se cruzan un montón de variables. Muchísimos. La edad, el antecedente, los lugares, etcétera, etcétera. Entonces, es hacer un estudio de mercado para establecer las circunstancias, las capacidades, la concurrencia y de ahí después girar las órdenes de operación. Claro. De manera entonces que si lo hacemos sin esa información, imaginémonos que usted y yo ponemos un restaurante de venta de, para decir algo, de venta de cajetas de coco y la gente en el barrio tiene problemas de azúcar y no come cajetas de coco. Y entonces eso va a ser un fracaso. De manera entonces que la mala investigación en ese campo, la mala acúmulo de la inteligencia nos va a dar también un resultado desastroso. La investigación para eso tiene que ser muy técnica, tiene que tener instrumentos tecnológicos capaces de lograr toda esta información que requerimos para anticiparnos al hecho. Doña Marcela, don Rafa, muchas gracias por atender nuestra invitación para conversar unos minutos acerca de este tema y lo que ustedes han planteado desde la Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Correcto. Muchas gracias a ambos. Con mucho gusto. Bien, y antes de irnos quisiera invitarlos, bueno, a partir de este momento les voy a contar lo que tenemos en teletica.com, en nuestra página en tiempo real, lo que ustedes van a encontrar en este momento a las 3:50 de la tarde de este jueves. Ahí usted puede echar un vistazo a las noticias más importantes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este programa en profundidad lo vamos a repetir en las mismas plataformas a partir de las 8 de la noche. Quiere decir que si por supuesto usted está viendo esto, lo está consumiendo a posteriori, va a encontrar una portada distinta. No obstante, va a encontrar en el momento en que ingrese a teletica.com lo más relevante del acontecer tanto nacional como internacional. Usted lo puede encontrar a partir de este momento en teletica.com. Les recuerdo, este programa lo vamos a repasar en las mismas plataformas en que se encuentra en este momento, también a las 8 de la noche hoy mismo. También lo va a encontrar en nuestra cuenta de YouTube en teletica.com, de la cuenta de teletica.com en YouTube, y también en el micrositio de En Profundidad, por si acaso lo quiere repasar
posteriormente. Y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.